Bueno, chicos, octavo grado, sección A. Qué genial se escucha. Vean, continuamos entonces desarrollando los contenidos que corresponden a la unidad número 5. Vamos ahora al contenido 1.6, en el cual vamos a ir aplicando lo que anteriormente ya se explicó. A ver, este tema, en definitiva, usted no lo va a comprender, y si no ha visto los videos anteriores, en verdad le invito a que los vea, porque aquí usted no va a hacer nada si usted no ha visto los videos anteriores y ni siquiera ha estudiado los temas que son base para este. ¿Por qué? Porque ya en este tema vamos a aplicar lo que anteriormente ya se vio. ¿Sí se acuerda usted qué fue lo que vimos? ¿Se acuerda? Vamos a recordar un poquito, porque sin eso usted no va a poder comprender este tema, ¿sí? A este tema tiene el nombre de aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que ahora nosotros vamos a aplicar los tres criterios de congruencia, uno cada uno, ¿sí? Pero le repito, si usted no ha visto todavía los otros, hombre, se le va a hacer bien difícil la comprensión de este. Vamos a recordar entonces el criterio número 1 para triángulos. ¿Se acuerda usted de qué trataba ese criterio? ¿De qué decía el criterio? Era el criterio L, L, L. ¿Sí se acuerda? ¿Y de qué trataba ese criterio lado, lado, lado? ¿De qué hablaba ese criterio? ¿Se acuerda? Bueno, si no se acuerda, pues le invito a que lo lea. Solamente se lo voy a medio recordar. Decía el criterio LLL que en una figura los tres lados son iguales, entonces decimos que las dos figuras, perdón, en un par de figuras, nosotros decimos que son congruentes siempre y cuando todos sus lados son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al criterio número 2. En el criterio número 2, criterio de congruencia de triángulos, es el criterio. ¿Se acuerda usted cuál era la combinación de las letras? ¿Sí? Bueno, le repito, si usted no ha visto los otros, se le va a dificultar bastante. Y si no lo ha estudiado, todavía mucho más. Es el criterio ángulo, es A, L, A. ¿Qué dice el criterio número 2 con respecto a estas iniciales ángulo, lado, ángulo? Pues ese criterio dice que un par de figuras van a ser congruentes si y solo si dos ángulos son iguales y el lado que está entre ellos. Ya, y ya estuvo. Si se cumplen eso, pues hombre, ya usted dice estas figuras son congruentes. Vamos al criterio número 3. Y este es el criterio L, A, L. Atención a esto, que este criterio no es el mismo que el segundo, ¿sí? Si usted se fija, ahora son dos L y una A. ¿Qué significa? Lado, ángulo, lado. ¿Cómo se explica ese criterio? Pues nada más estoy haciendo un resumen, oiga. Eso en este caso usted ya los estudió y por eso le dije que se los aprendiera. El criterio número 3, lado, ángulo, lado, le dice a usted que un par de figuras geométricas van a ser congruentes si se cumple que dos de sus lados son iguales y el ángulo comprendido entre ellos también. Vaya, eso es todo. Mire qué fácil está. Pero le repito, todo esto, chicos, es de suma importancia porque si usted de esto ya no se acuerda, no, hombre, le va a tocar que ir a repasarlo, ¿sí? Con esto que yo le he recordado a usted, vamos a trabajar el pentágono. Me dice que dado el pentágono regular, explicar por qué el triángulo, a ver, atención a esto, el triángulo que está compuesto por los vértices A, B, E, es decir, el triángulo A, B, E. ¿Cuál es ese triángulo, profesor? Son dos triángulos los que nos dicen que están ahí dentro de ese pentágono. Fíjense, me están diciendo el triángulo A, es este que empieza aquí, es el triángulo A, B, E. Es decir, que es este triángulo. Miren, lo vamos a repintar. Este triángulo que está aquí. ¿Sí? Este triángulo, que explique por qué este triángulo
es congruente con este otro. ¿Y qué vamos a hacer uso? Dijimos, vamos a hacer uso de los criterios de congruencia. ¿Sí? Vamos a usar otro color porque aquí está, creo que este no va a servir. Entonces, el otro triángulo formado dentro de aquí, cuando se trazan estas rectas, es el triángulo E de A. Es decir, el triángulo este, miren, es el triángulo E, perdón, E, D, A. ¿Sí? Es este triángulo que está aquí. Ese triángulo que se ha formado acá. ¿Sí? Esos dos triángulos, el triángulo ABE, ¿sí? El triángulo que estaba en rojo, con el triángulo EDA, es decir, este que se une acá, este triángulo son congruentes. ¿Pero por qué lo serán? Que lo expliquemos, nos dicen. ¿Qué vamos a hacer uso? Dijimos esto, los criterios. Vamos entonces, lo que ahorita vamos a hacer es una demostración matemática. Me dice así, ¿cuáles son las afirmaciones que yo tengo? Que el lado AE y el lado AE, fíjese que estos dos lados aparentemente son iguales, pero no son del todo. El lado EA y el lado AE, estos dos segmentos de recta, el segmento EA, ¿sí? El segmento EA y AE son iguales. Para recordar esto, es que usted también recuerde características del pentágono. ¿Cuáles son las características del pentágono? ¿Se acuerda usted? Un pentágono, ¿cuáles son sus características? Un pentágono posee una característica muy bonita. ¿Cuál es esa? Que todos sus lados son iguales. ¿Sí? Todos sus lados son iguales. Esta es una característica del pentágono. ¿Sí? Ok. ¿Cuál otra característica posee el pentágono? Estas cositas hay que saberlas y tenerlas en cuenta para la demostración. ¿Cuál otra característica? Que todos sus ángulos también son iguales. ¿Sí? Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, el de acá y el de acá, todos sus ángulos son iguales. Sus ángulos son iguales. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Vaya. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted cuando nosotros calculábamos la sumatoria total de los ángulos internos del pentágono? ¿Se acuerda usted cuánto era la sumatoria? ¿Sí? Bueno, si no se acuerda, solamente es cuestión de hacerlo. Entonces de allí se saca que todos los ángulos de esos también son iguales. Vaya. Teniendo en cuenta estas características, vamos a hacer uso siempre de los criterios y nos vamos. Dice, el lado EA y el lado AE son iguales. Ahora aquí ya tenemos una parte del criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio L. Ya aquí estamos afirmando un lado. Lado común a ambos triángulos. Esta es la justificación, ¿sí?, de esta parte de la demostración. Le repito, esta parte se le va a hacer muy difícil porque en sí es un poco complicadito, pero se le va a hacer muy difícil si usted todavía no se ha aprendido los criterios y si no ha visto anteriormente los videos donde explicamos esa parte. ¿Sí? El lado EA y el lado AE son iguales. ¿Sí? Estos dos lados son iguales porque son parte común de los dos triángulos. Mire, aquí está el lado rojo y aquí está el lado verde. ¿Sí se puede dar cuenta? Vamos a la otra justificación. Me está diciendo que el lado AB y el lado ED, ¿cuáles son esos? El lado AB, ¿sí? Este lado AB. ¿Y cuál otro lado decía? A ver, acuérdense, el lado ED, correctamente. Y este lado, ¿sí? Este lado y este lado también son iguales. ¿Y por qué son iguales? Por ser lados de un pentágono regular. Mire, aquí estamos haciendo nosotros uso de esa parte, de que todos son iguales. Mire, tenemos dos lados, ¿sí? Este es otro criterio que hace referencia al lado, es decir, otra característica, perdón, ¿sí? Mire, ¿por qué son iguales? Fíjese usted, este es igual
Y este es igual, ¿por qué? Porque son lados de un pentágono regular. Y un pentágono regular, dijimos, todos sus lados son iguales. Perfecto. Y ahora solamente nos hace falta algo. ¿Cuál será ese algo? Un ángulo. Fíjese esta cosa, esta parte, perdón. Yo quiero que usted le preste mucha atención. Cuando yo hago referencia al ángulo EAB, fíjese muy bien, el ángulo EAB, estoy haciendo referencia al siguiente ángulo. Mire muy bien por acá. El ángulo EAB, es decir, es este ángulo. Miren, chicos. El ángulo EAB, cuando yo hago referencia a esto, por favor, mucha atención, el ángulo EAB, ángulo EAB, hago referencia al ángulo que está específicamente en el vértice de la segunda letra. Mire, el ángulo EAB, ¿sí? Si yo le dijera, por ejemplo, el ángulo BCD, repito, el ángulo BCD, ¿cuál ángulo sería? Este ángulo de aquí. Y si yo le digo el ángulo EDC, es este ángulo de aquí. Y si yo le digo el ángulo CDE, es este ángulo de aquí. Y si yo le digo a usted el ángulo CBA, es este ángulo de aquí. ¿Sí? Eso es muy importante. Repito, cuando nosotros damos referencia a un ángulo en un triángulo, vamos a indicar el ángulo, el cual haga referencia a la segunda letra. Mire, el ángulo EAB es este ángulo, mire. ¿Sí? Este ángulo de aquí. ¿Qué más me dice? ¿Con cuál otro ángulo? Con el ángulo DEA. El ángulo DEA es este ángulo de aquí, mire. Y esos dos ángulos, ¿por qué son iguales? ¿Por qué me dice usted por qué son iguales esos ángulos sin antes pasar? Muy bien, veamos aquí. Son iguales porque son ángulos internos del pentágono regular. ¿Se acuerda que decía que una de las características del pentágono regular es que todos sus ángulos también son iguales, sus ángulos internos? Pues es por eso, ¿sí? Espero se vaya comprendiendo del mejor modo. Mire, y aquí tendríamos la característica ángulo. Entonces la pregunta es, ¿por qué criterio vamos a afirmar que los triángulos que anteriormente nos han pedido son iguales, que son congruentes? Por el criterio lado, ángulo, lado. Mire, aquí vamos aplicando ya. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros le agregamos esto. Son 3 puntitos, ¿se acuerda? Por lo tanto, el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA, por el criterio lado, ángulo, lado. Estas partes de las demostraciones, yo se las invito a que las hagan así. Mire, usted hace un cuadrito, un rectángulo, perdón. En la parte izquierda usted va a ir poniendo las afirmaciones y en la otra parte las justificaciones. Esto es de suma importancia. Bueno, vámonos a la conclusión. A la serie de argumentos donde cada uno sigue de manera lógica los anteriores y cada argumento es fundamento por otros ya comprobados, a eso le llamamos demostración, ¿sí? Acuérdense que eso anteriormente ya se había demostrado. Ok. Anteriormente nosotros ya habíamos dicho que los ángulos de un pentágono son iguales, sus ángulos internos. También ya habíamos dicho de que los lados son iguales. Esas cosas ya son anteriores. Y todos esos elementos más los criterios, todo eso nosotros ya lo habíamos visto. Por ello es que a eso se le llama demostración y es hasta cierto punto un poquito complejo porque si usted se le olvida, hombre, eso se le va a dificultar bastante. Por favor, sí le pido, lea la conclusión. Aquí otro rectángulo. Igualmente yo les invito a que lo lea para ir adquiriendo mayores conocimientos. Le invito entonces a que con esas características, mire, usted acá puede trabajar esta demostración. El número 1, dado el cuadrilátero. ¿Por qué es un cuadrilátero? Porque es una figura de 4 lados, ¿sí? El cuadrilátero A, B, C, D, ¿sí? Este es un cuadrilátero. Pero dentro de ese cuadrilátero se ha trazado una recta que une los vértices A al C, ¿sí? Entonces, dentro de ese cuadrilátero, que es un romboide, AC, esta diagonal, vamos a demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo que se ha formado, el triángulo CDA, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vaya, perfecto entonces.
aquí yo le voy a ir dando algunas ideas, cuáles van a ser las afirmaciones que usted puede ir tomando, ¿sí? Se las voy a ir sugiriendo. Mire, por acá usted se puede fijar que hay un ángulo. Ah, aquí hay otro ángulo. Mire, ¿sí se acuerda? Ah, muy bien, perfecto. Entonces, se puede ir por criterio de ángulos, ¿sí? Estamos. ¿Qué más usted podría ocupar? Dígame. Bueno, cualquier duda y consultita al respecto, bueno, con gusto yo les puedo apoyar. Nada más es cuestión de que ustedes me los digan y pues con gusto les vamos echando la manita. Muchas bendiciones y éxitos. Ánimo.